Hola, ¿cómo están? Hay un tema del que quiero hablarles que es de muchísima actualidad y que ha generado cualquier cantidad de inconvenientes derivados de la frustración que le produce a muchas personas la imposibilidad de poder cobrar judicialmente las facturas que han expedido como consecuencia del trabajo que han realizado o de bienes que han entregado a otras personas. Esto ha tenido cualquier cantidad de situaciones que se han generado porque cada juzgado hasta hace muy poco tiempo tenía una interpretación diferente respecto de los requisitos que debía reunir cada factura para poder ser cobrada judicialmente. Situación que se hizo mucho peor a raíz de la aparición de las facturas electrónicas, ya que hay requisitos en muchas normas para que estas facturas puedan ser utilizadas como título valor y puedan ser circuladas para efectos de diferentes operaciones, factoring, para tratar de entregarlas en garantía, para muchas cosas. Entonces había una gran cantidad de normas regadas por allí que eran las que generaban y regulaban todo este tema, generando por supuesto una gran cantidad de requisitos y una enorme confusión. ¿Esto qué ocasionaba en la práctica? En la práctica ocasionaba que cuando usted iba a cobrar su factura a un despacho judicial y caía en un despacho X, allí el juez consideraba que podría librar la orden de pago. Pero si caía esa misma factura con esos mismos requisitos en otro despacho judicial, a criterio de aquel juzgador, tal vez no reunía los requisitos y entonces no le libraban la orden de pago, generando por supuesto una enorme inseguridad jurídica y absoluta falta de certeza respecto de cómo puedo cobrar y dónde debo cobrar. En ese contexto y en buena hora aparece una sentencia de la Corte Suprema de Justicia que homogeneizó y analizó en detalle todos los requisitos que debe cumplir una factura para que usted, usuario de la justicia, pueda cobrarla judicialmente y tener la tranquilidad de que reuniendo esos requisitos va a poder usted cobrar su factura. Y es que obviamente, vuelvo y les repito, no hay nada más frustrante que trabajar, prestar un servicio, entregar un bien y que no te paguen. Y mucho más que yendo a la justicia a cobrar, los jueces te nieguen las órdenes de pago porque por supuesto no vas a tener los requisitos que pide la ley o que en su criterio debe cumplir. En ese contexto, ante esa problemática, la Corte Suprema de Justicia el 18 de octubre del año 2023, esto es relativamente reciente, analizó con suma profundidad todos los requisitos que tiene que cumplir una factura electrónica de venta para que sea considerada a título valor y consecuencialmente para que pueda ser cobrada por vía judicial. Como este es un podcast para abogados y también para no abogados, voy a explicarlo de la forma más sencilla posible con el fin de que tanto unos como otros tengan claridad y puedan adecuar sus facturas a los requisitos de la sentencia. ¿Para qué? Para que en el caso de que no les paguen, puedan acudir ante las autoridades judiciales y cobrar por esta vía el dinero que les están debiendo. Lo primero que reconoce la Corte Suprema en esa sentencia es que hay muchos requisitos derivados de exigencias que se encuentran en un montón de normas, que estaban dispersos en un montón de normas, y lo que hace esta sentencia es compilar esos requisitos y establecer cuáles son los que deben ser tenidos en cuenta para efectos de que esa factura sea considerada un título valor y consecuencialmente ustedes puedan cobrarla judicialmente. Finalmente, eso es lo que todo empresario o toda persona quiere poder hacer. Si no me pagan, poder acudir ante la justicia y obviamente tener la posibilidad de recaudar su dinero. ¿Qué es una factura electrónica? Voy a explicarlo primero porque eso es lo más importante. La factura electrónica de venta como título valor es un mensaje de datos que representa básicamente una operación de compra de bienes o que instrumenta también la prestación de unos servicios. Para su formación, esa factura tiene que cumplir dos tipos de requisitos. Unos requisitos que denominamos formales
y otros que son sustanciales o de fondo. Bien. ¿Cuáles son los requisitos formales? Los requisitos formales son aquellos requisitos que aluden a la manera en que se tiene que expedir esa factura, mientras que los requisitos formales son los requisitos que debe contener la factura dentro del documento para que pueda ser considerada un título valor y consecuencialmente se pueda cobrar ante las autoridades judiciales. ¿Cuáles son esos requisitos de forma? La ley que dice que esa factura tiene que ser expedida previa validación de la DIAN, tiene que ser entregada al adquirente por medios físicos o por medios electrónicos, y para que esa validación pueda ser realizada debe ser hecha bien sea en el software que tiene la DIAN, que es un software gratuito al que puede acudir cualquier empresario, o a través de software debidamente licenciado y autorizado por la DIAN, ya que la DIAN verifica el cumplimiento de los requisitos y una vez recibida informa al destinatario de esa factura que se ha recibido una factura para su correspondiente pago. Bien, en ese contexto es que deben cumplirse los requisitos formales de esta factura. Es muy importante que se tenga en cuenta, porque esta es una recomendación que le hago yo a todos los empresarios. Mucho cuidado con esto. Es muy importante que se tenga en cuenta que el correo electrónico al cual debe ser enviada esa factura corresponda al correo electrónico registrado en el RUT del destinatario de la misma. Ustedes no saben la cantidad de errores que he visto yo cuando algunos clientes llegan a nuestras oficinas a pedirnos ayuda para realizar el cobro judicial de una factura y resulta que la misma ha sido enviada a un correo electrónico de cualquier persona de la empresa destinataria de la misma y no al correo electrónico registrado en el RUT. Por ese sencillo detalle, muchas veces las autoridades judiciales niegan las órdenes de pago y con razón, ya que por ley debe ser enviada la factura al correo electrónico del destinatario que tiene debidamente registrado ante la DIAN. Por favor, de verdad, muchísima atención a esto porque la omisión de este detalle que al principio parece insignificante puede impedirle a usted el cobro judicial de su factura. Una vez se expide la factura y esa factura es validada por la DIAN, puede certificarse cuándo fue recibida esa factura por el destinatario de la misma y si esa factura fue aceptada o fue rechazada. Para rechazar una factura, y este detalle también por favor ténganlo muy en cuenta, usted tiene 3 días. Dice la ley que si usted no rechaza esa factura dentro de los 3 días siguientes a su recepción, la factura se entiende irrevocablemente aceptada. Bien, para demostrar la expedición de una factura previa validación de la DIAN, puede valerse de cualquiera de los siguientes medios. Primero, el formato electrónico de la factura, el documento denominado documento validado por la DIAN de sus archivos digitales, la representación gráfica de la factura y el certificado de trazabilidad de la factura de venta como título valor. Este certificado de la factura electrónica de venta como título valor se registra en un sistema que se llama el Radian y allí, una vez registrado, queda verificado cuándo se entregó la factura, cuándo se recibió, si la misma fue aceptada, si la misma fue rechazada o si después de 3 días no se dijo nada al respecto, caso en el cual, como ya les dije, se entiende irrevocablemente aceptada. Estos son los requisitos de forma de las facturas. En cuanto a los requisitos sustanciales o de fondo que debe tener una factura, es decir, lo que debe contener esa factura para que usted la pueda cobrar judicialmente, tenemos los siguientes. La mención del derecho que el título incorpora, es decir, la suma de dinero que a usted le adeudan por concepto de la venta de un bien o la prestación de un servicio. En segundo lugar, la firma de quien lo crea, es decir, del vendedor o prestador del servicio, firma que es electrónica y que, como vimos en el podcast anterior, es un equivalente funcional respecto de la firma autógrafa. Bien. En tercer lugar, la fecha de vencimiento de la factura. En cuarto lugar, el recibido de la factura, es decir, la fecha
en la cual fue entregada al sistema de la DIAN y el destinatario la recibió. En quinto lugar, el recibido de la mercancía o la constancia de que el servicio fue efectivamente prestado. Y en sexto lugar, la aceptación de la factura. Esa aceptación puede ser expresa cuando por correo electrónico se envía la factura y el destinatario acepta mediante un clic, o puede ser una aceptación tácita cuando después de presentada la factura transcurren 3 días y la factura no es rechazada. Aquí hay un consejo muy importante que también se los comparto porque lo he visto en muchas ocasiones cuando las personas vienen a mí solicitando ayuda para poder cobrar una factura. Es muy importante que el texto de las facturas enuncie que con la aceptación de la factura se tiene por recibido el bien o prestado el servicio que ustedes están cobrando. Vuelvo y les digo, me ha pasado muchas veces, no saben la cantidad de ocasiones en las cuales una factura no se puede cobrar porque no aparece constancia del recibo a satisfacción de los bienes o de la prestación de los servicios. Para eso, si sus facturas no lo tienen, usted tendría que tener un documento aparte que acredite la entrega de esos bienes o la prestación de ese servicio para que lo pueda cobrar. Pero como un consejo práctico, no se llene de papeles. No se llene de papeles. Omita totalmente eso y más bien en el texto de sus facturas dígale a la persona que le opera el software que incluya de una vez la leyenda en la factura de que con la aceptación de la misma se entiende que se han recibido los bienes que se están vendiendo o que se ha recibido la prestación del servicio que se está ofreciendo. Bien, los adquirentes por su parte deben confirmar el recibo de la factura electrónica de venta. Esto ocurre también electrónicamente a través del sistema de la DIAN que te informa cuándo fue recibida la factura y si han transcurrido los días sin que la misma sea rechazada. Bien, en el caso de que las facturaciones se hayan realizado de forma electrónica, se puede acreditar, por supuesto, a través de las certificaciones que emite el mismo sistema de la DIAN, en el cual se deja claramente ver cuándo se entregaron las facturas, cuándo se recibieron, si fueron aceptadas, si no fueron aceptadas, si fueron rechazadas o qué ocurrió finalmente con esa factura. En este caso existe libertad en los medios de prueba, pero el medio de prueba por excelencia es por supuesto la certificación que le permita acreditar a usted que en el sistema de la DIAN se presentó que la factura fue recibida y que no fue rechazada. Como ya les dije, puede pasar que el destinatario de la factura no la acepte expresamente. En ese caso, ¿qué pasa? La ley prevé que si transcurren 3 días y la factura no es rechazada, se entiende la misma irrevocablemente aceptada. Y esta es una recomendación para aquellas personas que reciben facturas. Mucho cuidado, porque el hecho de guardar silencio frente a la presentación de una factura no implica que usted no la acepte. Ojo con eso. Si usted recibe una factura y considera que ese servicio no ha sido prestado o que esos bienes no han sido suficientemente entregados, no guarde silencio. Rechace la factura. Rechace la factura y envíele una comunicación electrónica al emisor de la misma informándole de las razones por las cuales usted estima que esa factura no debe ser recibida. Ese es el camino correcto. También he visto cualquier cantidad de inconvenientes derivados de que se mandan facturas, se reciben por parte del destinatario, el destinatario no las rechaza y luego le terminan también cobrando servicios que no le han prestado o bienes que no le han entregado o que tienen algunos defectos. Mucho cuidado con eso, señores empresarios. Ojo, cuando reciban una factura y ustedes consideren que no la pueden pagar porque el servicio no se ha prestado o los bienes no se han entregado, rechácenla. Nunca dejen las facturas por ahí. Para concluir, debo decir que lo dicho por la Corte Suprema de Justicia en esta sentencia es muy importante para que todos, empresarios, abogados y jueces, tengamos claridad respecto de los requisitos que deben cumplir las facturas para poder ser cobradas y evitar las innecesarias discusiones que se venían presentando alrededor de esto. Ustedes no saben cómo ocurría esto, casi que había un criterio por cada despacho judicial teniendo en cuenta los miles de requisitos que había.
En la práctica, a partir de esta decisión, y eso es lo bueno, los requisitos tanto formales como de fondo fueron amalgamados en una sola decisión y en un solo cuerpo, por lo cual están hoy en día casi que de manera homogénea establecidos allí, y ha resultado mucho más fácil desde entonces realizar cobros judiciales siempre y cuando las facturas cumplan los requisitos que hemos enunciado en este podcast. Por ello es muy importante que ustedes tengan en cuenta estos requisitos que han sido los esbozados por la Corte, que esa factura, como les dije, sea enviada a la dirección electrónica que tiene registrado el empresario en el RUT, y por otra, que la factura enuncie que con la aceptación de la misma se entienden recibidos los bienes o prestados los servicios, ya que de lo contrario, como también les enuncié hace poco, y para recapitular, habría necesidad de conseguir otro documento que acredite la entrega del bien o la prestación del servicio, lo cual es a todas luces incómodo y puede generarles demoras. Soy Carlos Alfonso López, fundador de López Arroyo Estudio, y los espero en nuestra próxima emisión. Muchas gracias.